Entonces, el motivo del divorcio en ese entonces se había, hermanos, puesto en su máxima expresión, en el cual por cualquier cosa mínima, hermanos, Moisés había autorizado, ¿saben qué? Carta de divorcio. Eso era antes. Sí, porque muchos se me están viendo así como muy contentos. Y no se preocupe. Eso es, hermanos, hasta que la muerte los separe. Pero Mateo nos habla de una, hermanos, de una excepción. Solo hay una manera, hermanos, autorizada, de acuerdo a Mateo, para que uno puede pedir, hermanos, el divorcio. Pero si lo vemos en Marcos, en Lucas, también nos dice que nosotros, hermanos, tenemos que perdonar. Otro día hablamos del perdón, pero hoy vamos a enfocarnos en la fidelidad en el matrimonio. Vamos a ir al texto clave, hermanos, Mateo 5, 31 al 32. Si usted tiene algún comentario o pregunta, hermanos, lo puede hacer. Yo voy a leer, hermanos, el 31 y usted lee el 32. Mateo 5, 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, hermanos, dice, dele carta de divorcio. 32. Gracias, hermanos. Ya Jesús solo lo limita, mis hermanos, solo a una razón. Sí, los fariseos y los en ese tiempo, por cualquier cosita, por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Simplemente carta de divorcio. Y si no, hermanos, miren, pasaba alguien afuera y le gustaba, ahora el de la casa buscaba cualquier pretexto, hermanos. Eso no me gusta. Carta de divorcio. ¿Por qué? Porque había quitado ya los ojos de aquí y los había puesto, hermanos. Pero vino el Señor y dijo: hay sinvergüenzas. La única manera de darle carta de divorcio tiene que ser, hermanos, por... Muy bien. Porque le quemen el rancho. Es la única manera. Así que, mi amado hermano y hermana, nos toca aguantar. La siguiente cita, mis amados hermanos, es Mateo 19, del 1 al 10. Uno dice, hermanos, 19:1, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, escuche bien el contexto, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. En Galilea, hermanos, estaba el mar de Galilea, y cuando habla del Jordán, hermanos, ¿se recuerda qué era lo que había en el Jordán? ¿Dónde se bautizó Jesús? Muy bien, había un río, ¿verdad? Del otro lado del Jordán. Excelente. Uno, dos, tres, cuatro.
Entonces, donde hay agua, hermanos, ¿qué más podemos encontrar en el agua? Peces, muy bien. Tenemos que ver eso, ¿va? Porque a veces decimos, donde hubo fuego, hermanos, ¿sí? Y donde hubo agua, hermanos, hay pescados. Habla de Galilea y habla del Jordán. En uno estaba el mar y en otro lado estaba el río Jordán. Quiero que entendamos este contexto para ver lo que está hablando el Señor más adelante. El verso 2 dice, y le siguieron gran multitud de ellos y los sanó ahí. Verso 3, miren quiénes vinieron. Oh, no vinieron nada más los que estaban escuchando, no vinieron los de la multitud, sino que exclusivamente vinieron los fariseos, los estudiosos de la ley. Y dice, vinieron los fariseos con el afán de aprender. Okay. Entonces, hermanos, miren, y a veces nosotros nos podemos convertir en esta parte, y a veces nosotros sabiendo queremos, hermanos, hacer caer a alguien. Cuidado con eso, porque dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos, hermanos, mejor le es atarse, hermanos, una cadena, hermanos, un blin blin así grandote, pesado en el cuello, y se tira de aquí del Mario Cuomo. ¿Para qué tan lejos? ¿Verdad? Aquí tenemos este puentecito. Muy bien. Dice, con la intención, hermanos, de tentarle, y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren nomás, mis amados hermanos, cómo esta gente viene, estos fariseos, estudiosos de la ley, le preguntan a nuestro Señor, a nuestro Maestro, y le dicen, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Y responde el Maestro, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los vio? Hace referencia a Génesis 1, 26 y 27, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe el hombre, no lo separe el hombre. Ellos, era un diálogo. En verso 7, ellos le responden a los fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús hace referencia a Génesis. ¿Quién fue el que los creó? Sí, Dios dijo, hagamos al hombre, hermanos, que así somos, imagen y semejanza. Y estos muchachos saben de lo que están hablando y le preguntan, bueno, y entonces, ¿por qué Moisés nos autoriza el divorcio? Y de hecho nos conviene. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En otras palabras, tú pecas si dejas a tu esposa por cualquier cosa. Sí. Es que se subió de peso. Yo le digo, pero poquito. Ayer hablaba con alguien y le dije, pero ya bajé 2 onzas. Le dije. Sí. Y después hablé con otro hermano y le dije, posiblemente la tiroides. Y me dijo, los tacoides. Me dijo. Hermanos, por cualquier cosa, hermanos, pero gracias a Dios que el Señor nos dejó, hermanos, nuestro GPS, General Position System, para que nosotros nos condujésemos aquí, hermanos, en esta tierra. Y solo hay un motivo para que nosotros le digamos, ya no te quiero. ¿Sí? Y aunque la quiera, ¿verdad? Y dice, ahora, hermanos, están los discípulos ahí escuchando el pequeño diálogo que tienen los fariseos con Jesús,
y le preguntan algo. Yo me imagino que fue alguno que yo siempre digo que ese es el que más habla. Dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Al principio, miren, cuando el Señor Jesús, después que resucita, estos muchachos, hermanos, después de haber sido entrenados por el Señor, capacitados, discipulados, enseñados, ya estaban de regreso en el mundo, pescando otra vez. Y el Señor lo vuelve a llamar, pero cuando ellos regresan hay otro milagro y el Señor ya está limpiando pescados. Para limpiar pescados, hermanos, ¿qué es lo que se necesita? Navaja, muy bien. Entonces, uno piensa mal. Yo me imagino al Señor Jesús, pasa ahí por Galilea, pasa el mar ahí, hermanos, y cuando el Señor habla, el Creador habla, hermanos, la creación obedece. ¿Se recuerdan el milagro? Tiren, hermanos, la red a la derecha. Para que se caiga hay que hacerlo. La tiran, hermanos, y dice el Señor, dice Pedro, es el maestro. Y se tira, dice maestro. Entonces yo me imagino a Jesús que siempre andaba ahí, algo para limpiar sus pescados. Ahora imagínense Jesús ahí limpiando y dice, bueno muchachos, ustedes deciden, porque este problema lo podemos arreglar. Y entonces los discípulos le dicen, entonces no conviene casarse. Jesús le responde en el 11 y le dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes, hermanos, que dice, es dado. Es que estoy leyendo el verso 11. Los discípulos sabiamente dijeron, si es así, mejor no me caso. Porque Pedro ya me contó cómo le va con su señora. Bueno, Pedro no habla de su esposa, no sé por qué, pero habla de suegra, ¿verdad? Yo aquí cuando alguien le dice suegro, le dice así, bueno, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo suegro al hermano monje, ¿es por qué, hermanos? Estoy casado con su hija. Y entonces, y Jesús sana a la suegra de Pedro, es porque me imagino que está casada con la hija de ella. Entonces, Pedro les ha de contar a estos muchachos los problemas que pasan ahí, que tal vez cierto tiempo en el mes, todos los meses del año, hay un desfase hormonal en nuestras hermanas, que como que se va el Espíritu de Dios. Sí me entienden, ¿verdad? Sí, y entonces ya tenemos problemas ahí en casa, ¿verdad? Y entonces, no sé si solo a mí me pasará esto. Entonces, y todo le molesta. Todo le molesta. Pasa un mosquito por allá. ¿Por qué está ese mosquito afuera? ¿Sí me entienden? Bueno, si se ríen, no sé si porque no entienden o porque sí me entienden perfectamente. Entonces, Pedro les informa todo esto, pero ahora el Señor les dice, la única manera que ustedes se liberen de todo eso, hermanos, es que alguien peque. De otra manera, hasta que la muerte, hermanos, los separe.